Bueno, buenos días a todos. Pues bienvenidos a la sesión de la entrega de resultados de la encuesta semestral de sueldos y salarios que en colaboración hacemos con Cash Consulting y agradecemos la participación a cada una de las empresas que aportaron información para que esto sea un poco más enriquecedora. Hay algunas empresas que por ahí estaban pendientes de completarla, que no se alcanzó a incluir en esta edición, pero ya será mucho más fácil para la siguiente, ¿no? Completar los datos y ya aparecerán como empresa participante. Eso aquí nos pasó en algunos casos, es por eso que aquí lo menciono, y cualquier duda pues me pueden contactar para mandarles el link en donde se quedaron y puedan continuar el llenado de la información. Entonces, pues bueno, no me queda más que darles la bienvenida, agradecerle a Cash Consulting por su colaboración y apoyo para esta encuesta, que para el clúster de electrodomésticos es muy enriquecedora tener esta información y es muy útil para nuestros asociados en toma de decisiones. Muchas gracias, Cash Consulting. Y pues te cedo la palabra, Isaac. Gracias. Gracias, buenos días a todos. Mucho gusto en poder compartir con ustedes. Nada más permítanme ahorita para poder proyectar. Carlita, ¿me ayudas para poder proyectar, por favor? Aún todavía no puedo. Bueno, les platico en lo que me pueden dar acceso para poder proyectar. Gracias. Entonces, les agradecemos de parte de mi director, Rodrigo Arciniega, que por cuestiones médicas no puede estar acompañándolos. Ha sido muy enriquecedor, como dice Marcela, cada vez ir incrementando su participación, si bien en esta ocasión quedamos un poco cortos. Déjenme decirles que nos va dando un poco de luz acerca de cómo se encuentra CLELAC en función a la zona geográfica tan competitiva en materia de manufactura y de industria como es Monterrey. Sin más preámbulo, revisaremos este temario. Me iré un poco deprisa, pero sin dejar de darles la oportunidad en el momento que juzguen conveniente hacerlo, detenerme, hacer la pregunta que corresponda, ¿sí? Entonces, comienzo. Como un antecedente y dada la situación económica que vive el país a través de pandemia y de cómo vamos reiniciando las actividades, en Cash Consulting estamos visualizando tendencias muy hacia la alza de la inflación. El Banco de México a principios de año formula su tópico, su perspectiva, su objetivo, y lo estaba fijando en 3% más menos 1. Esto quiere decir, podría ser de 2 o podría ser de 4. La realidad es que en todo el año el incremento de la canasta básica del Índice Nacional de Precios al Consumidor, como lo conozcan, ha ido en aumento. A pesar de que los estándares, el INEGI, Banco de México reporta crecimientos del 6%, el gobierno piensa que son presiones inflacionarias temporales, pero ya estamos hablando que estamos duplicando la perspectiva que tenía Banco de México. Entonces, las grandes analistas de inversión como JP Morgan están pensando en que los energéticos, la misma reapertura por acabar el tema COVID, que ya tenemos tercera ola, y en estados como Nuevo León se ha incrementado en las últimas semanas esta presión acerca de cerrar o no volver a cerrar la economía, pues ha hecho que se vuelva a generar una burbuja inflacionaria. Si ustedes recuerdan, hace 15 días, 3 semanas, el gobierno federal pone un tope a los energéticos, al gas LP, y eso genera, aparte de la presión inflacionaria, desabasto. Entonces, a final de cuentas, en estados como la Ciudad de México, el Estado de México, hubo una semana sin gas. Entonces, muy vital para la industria del gas LP. Entonces, esa burbuja inflacionaria, esa toma de decisiones, ha generado que la mayoría de los analistas que consultamos en Cash Consulting nos tengan una visualización de incrementos inflacionarios
muy por encima de lo estimado. Estamos hablando de, sí, para que si se fijan, vamos por arriba de 6.50 como pronóstico de Cash Consulting a revisar toda esta serie de inversores de casas de bolsa. Para Monex, que es una empresa muy interesante y muy importante a nivel nacional, la inflación está más elevada que en la historia reciente. Estamos hablando que si bien a finales del gobierno anterior y principios de este estábamos rondando los 3, 4%, para este año vamos a alcanzar una cifra de 6,5%. Eso nos va a presionar al momento de generar un compromiso como debe de ser un presupuesto, ¿no? Entonces, nosotros lo queremos dejar muy claro, tenemos que ver todos los factores que conlleva la pandemia, recesión, pocos empleos, temas de este tipo, más la economía, ¿no? Más esta reapertura forzada a lo mejor de escuelas para este fin de mes, cosa que va a redundar, si bien pudiera ser en tener un poco más de circulante, útiles escolares, uniformes, todo esto que conlleva un regreso a clases, tenemos bastantes temas muy interesantes con respecto a los energéticos. Todos los días es más esta presión. Entonces, esta es una visión no alarmista, pero sí muy real de cómo para Cash Consulting tenemos que tener en cuenta este pronóstico de más de 6% de inflación para finalizar el año, al momento de hacer, como les digo, el presupuesto. Otro tema que ha estado en los medios ha sido la subcontratación. Después de mucho ir y venir, después de mucha negociación política, se generó una nueva ley que regula el régimen de subcontratación. Cuando la Secretaría de Trabajo, y esto dejando a un lado las cosas políticas, si es cuarta transformación o no, revisa por qué y cómo está la subcontratación. Y aquí encuentran unos datos que realmente son a lo mejor conocidos por muchos, pero que sí nos llevaba a tener una urgencia de mejorar esta circunstancia. El 83 de las hizo una encuesta la Secretaría del Trabajo y encuentra que el 83% de las empresas tenían toda la plantilla subcontratada, o sea, no había como tal, la empresa no tenía empleados, ¿no? Entonces, alarmante, ¿por qué? Porque genera que esta subcontratación tenga salarios menores a los reales en el momento que se registre en el seguro. Incluso hay empresas que su giro era de otro tipo, tenían actividades registradas de diferente giro para que su prima de riesgo fuera baja. Entonces, todo esto afecta primeramente al trabajador, al no darle una seguridad y más a las finanzas del tan golpeado seguro social, ¿no? Entonces, si se fijan, esto encamina, ¿sí?, a que se llegue a una reforma en materia de subcontratación. Hay 8 puntos fundamentales. No quisiera más que leerles los que para mi punto de vista son más sobresalientes en el paper que ustedes van a poder leer. Lo pueden analizar con toda calma, pero de hecho se prohíbe la subcontratación solamente en materia de proceso productivo y que tenga que ver con la razón social de la empresa. Eso es ya completamente cero. No vamos a poder contratar sorteadores para ver nuestra calidad, no podemos mucho menos contratar a personal para hacer labores propias de nuestra razón social. Eso, criterios del Código Fiscal, la obligación de registrar ante la Secretaría del Trabajo a todas las empresas subcontratadas para que la empresa que realice este tipo de actividades y sea contratada por un ente como una empresa de otro tipo, sean partícipes de las obligaciones laborales, ¿sí? Entonces, con esto nos vamos a ajustar a cada vez más tener la oportunidad de que sea justo los salarios, que no sean salarios menores a los que se obtienen al reportar el Seguro Social, que en el tiempo pues van a dar pensiones más dignas, ¿no? Esta es una visión un poco rápida de
cómo presentamos nosotros estas dos temas como punto de lanza para lo que se nos viene a final del año, ¿no? Esto del outsourcing va a tener efecto, si mal no recuerdo, el 30 de septiembre, entonces hay que estar preparado para todos estos cambios. Hablando ya de la encuesta, de la entrega de resultados, los datos fueron tomados en julio, como bien decía Marce, tuvimos ahí la participación o no terminaron. Nosotros a partir del siguiente lunes vamos a tener abierta la encuesta nuevamente para, como bien dice, les enviamos su link, terminan y nosotros tenemos datos que nos pueden servir para la siguiente entrega, para que sea más fácil. Nosotros en la base de datos podemos mandarles el mismo link y ustedes ya nada más actualizan los datos, digamos, en la siguiente ocasión. Eso hace un poco más ágil la toma de resultados, ¿no? Y nos ayudaría a que esta presentación tenga todavía más detalle que lo que tiene ahora. Este servicio entonces fue tomado en julio. Estas son las empresas participantes en esta ocasión. No quiero yo mencionarlas, ahí se las dejo unos segundos para que vean quiénes participaron. Ahora sí, dentro de los resultados, 10 empresas, 10,000 empleos representados, desglosados de esta manera, 7,400 operativos, 2,300 administrativos o de staff y 533 de ventas o subcontratadas. Aquí lo que me llama la atención es que nos reportan un 84% de hombres laborando contra un 16%. Si sabemos la dinámica poblacional de México es 51, 52% mujeres, como aquí habría un trabajo que hacer alrededor de todo esto para tener la oportunidad de emplear a mujeres que son una fuerza laboral importante y nuestros perfiles al momento de reclutar sean llenados con una más agilidad, ¿no? Tomando en cuenta los procesos que revisamos en esta encuesta de Catch, el 62% son procesos metalmecánicos, 25% plásticos y 13% fundición. Al igual, tomamos una muestra y vemos que, aunque sean de la industria de los electrodomésticos, participan medianamente en estas proporciones en partes parte de la industria automotriz, 10%, 20% y 10% de las tres cadenas de suministro que se van hacia el proceso de industria automotriz. El proceso es normal y el 60% de nuestra sí está enfocado a electrodomésticos y manufactura. Me estaba brincando. El rango de edad, aquí sí es muy notorio como en CLELAC ocupan entre 20 y 50 años. Ahí es el grueso poblacional, ahí es donde ustedes están orientados y esto es experiencia más y mejor, no mejores empleados, sino ese grueso poblacional que existe que nos da el estado que guarda la demografía en el país. En esta ocasión, el 90% de los empleados de las empresas son de capital del TEMEC, Estados Unidos, México y Canadá, y solamente una empresa pertenece a capital latinoamericano, en este caso de Brasil. Como tiempo de operación, si ustedes se fijan, sus empresas son bastante maduras. El 80% de las empresas tienen más de 16 años. Entonces son empresas con bastante ya estructura, con bastante solidez. Y el que menos tiene 4 años, imagínense todos los demás, ¿no? Una gran infraestructura y una gran madurez como empresas. De tamaño, como ustedes lo vieron, casi todas son grandes, o sea, más de 250 empleados. También hay medianas, de 250 hacia abajo, y pequeñas, una pequeña proporción que tienen menos de 50 empleados. Como confederaciones, está ya cambiando la estructura que teníamos antiguamente de ser
solamente la central CTM. Ahora ya hay un poquito más de variación y un 14% son pequeños sindicatos o que todavía no aparecen en nuestro listado y por eso los ponemos como otros. Por ciudad, en esta ocasión, San Nicolás tiene la mayor presencia como parte de Clela, con 7,000 empleos. Le sigue Apodaca y así Santa Catarina, García y Guadalupe. Ahora, en los resultados. El año pasado, estas mismas empresas, estas 10, nos reportaron 9,442 empleos. Estos mismos, este año nos reportaron 10,300. O sea, estas mismas empresas crecieron en un 9,7%. Para efectos de seguir analizando esto, en el siguiente periodo, en lo que estas mismas empresas crecerían para el siguiente periodo, nos marcan un número de 1,152, o sea, el 20% de incremento en la planta laboral. ¿Sí? Por ciudad, aquí dice estados por ciudad, Apodaca, Guadalupe, el que más crece es San Nicolás, con 600, pero en porcentaje, Santa Catarina es la mayor aumento dada su población que nos reportaron en esta ocasión. En total, 1,152 empleos nuevos para el siguiente periodo. Pero eso, aquí hay que sumarle la rotación. 1,152 empleos nuevos, con una rotación mensual estimada de 6,36, nos da una rotación anualizada de 1,812 empleados. Por lo tanto, estos 1,100 se convierten en casi 3,000 empleos que hay que reponer en el siguiente periodo. ¿Cómo hay que hacerle? Hay que buscar estrategias diversas. Ahorita vamos a ver cómo se está moviendo la dinámica de salarios y de precios, pero sí les digo que de 2,964 es la fuerza laboral que ahora tendríamos que conseguir en el siguiente periodo. Gráficamente, si ustedes notan, San Nicolás, que tiene bastantes empleos representados, busca 1,140, Apodaca 800, etcétera. Y aquí, cuando revisen su reporte, van a fijarse cuál es de rotación, cuántas cantidades tienen como nuevos y les va a dar una idea de qué va a pasar en el siguiente periodo, en los siguientes 6 meses al menos. Los incrementos, un factor como ahorita estamos viendo, ya casi finalizamos, bueno, ya finalizamos el primer semestre, estamos ya adentrándonos en el segundo y tenemos la necesidad de, todavía hay 30% de empresas que no han hecho su ajuste, sus incrementos. Eso, aunado a los que ya están preparando presupuesto para el siguiente ciclo, nos dan estos números. El año pasado, en CLELAC tuvo un 5,59 en general de aumento, de promedio de aumento, y 1,57 en beneficios. Este año, hasta el primer semestre, tenemos proyectos que se han otorgado un 4,38, perdón. Y la primera proyección que tenemos para el siguiente año y para finalizar nos da esta proyección, ¿no? Primera proyección, 5,46. Si lo dividimos en operativos y staff, para operativos es el 5,71 y un 5,21 para staff. Entonces, es un incremento típico, todavía esperando la reacción de, como les comentaba al principio, de la inflación y por lo tanto de cómo se va a presentar CONASAMI con su incremento a finales de año, principios del siguiente, del salario mínimo, que si bien no se otorga en la en CLELAC, sí impacta al momento de la negociación sindical, ¿no? Entonces, hay que estar al pendiente de estos números. La inflación genera el mayor de los movimientos en CONASAMI. De hecho, existe una fórmula establecida por CONASAMI donde es la inflación más el 2%. Eso es lo que en términos nominales sube el salario mínimo. ¿Sí? Ok, entonces de esta forma vamos a darle
un poco de seguimiento a la inflación como vimos al principio. De beneficios, CLELAC tiene ya características muy propias. Para mí es algo que deben de revisar a cabalidad ustedes internamente. Lo que a mí me llama la atención es el monto del bono de productividad, ya va casi en 13%, va sobre 9 los bonos de asistencia y puntualidad, que si bien no se otorgan en un 100% de las veces, sí tenemos conciencia de que hay ocasiones en que se otorga asistencia más productividad y ya generaría más de un 20% de bono, ¿sí? Entonces habría que tomar en consideración las condiciones de cada uno de ustedes en cómo se presentan estos 3 bonos que son los que más llaman la atención, dado que los vales de despensa y el fondo de ahorro pues casi es un hecho que se otorgan en estas magnitudes, ¿no? Y que los que más impactan son estos 3 bonos. Como ayuda de nacimiento, solamente el 40% de las empresas lo dan, 1,300, de defunción, 2,300, ¿no? Es algo con lo que convivimos normalmente. Las vacaciones están directamente relacionadas como moda, lo que más se presenta y como promedio en las que nos dicta la ley federal. Entonces, a los 3 niveles, salvo ya a nivel gerencial, que andan en 12, 16 días por año, son ya un poco diferentes, pero en lo general, para operativos y administrativos, rondan como porcentaje casi las que se marcan de ley. La prima vacacional anda en alrededor de 43% para operativos, 41% para staff y 42% para gerentes, con topes ahí de 80 en todos los niveles. El aguinaldo, aquí sí, el promedio da 22 y 23 días para operativos, pero a nosotros nos gusta tomar la referencia también de moda. El dato que más se repite son 15 días para operadores. El dato ya empieza a variar mucho a nivel staff y gerentes con los días de promedio que otorgan, ¿no? Ya nos sale ahí un dato de staff de 30 días como moda, cosa que tendríamos que tener ahí la visualización. Uniformes se dan 100% de playeras, 30% de polo, a nivel operativo no dan camisa, pantalón el 80% y calzado el 90%. Para staff se otorgan todos los uniformes en estos porcentajes. El PTU, el año pasado, una situación muy especial, el PTU Ejercicio Fiscal 2020, otorgado en mayo de este año, nos muestra que la utilidad promedio fue de 7,300 con un máximo de 11,000. Un bono sustituto de 2,000 y eso fue nada más como máximo también. Y si incluyeron ambos, utilidades y bono, estuvo en 8,000 pesos. En general, en promedio, en el CLELAC se otorgaron 6,750 pesos como aguinaldo en el ejercicio fiscal 2020. Rutas de transporte, solamente 44% de las compañías tienen este beneficio. Lógicamente es otorgado para operadores en 100%. Hay en promedio 14 rutas de todas las empresas y, este es un dato, 2,600 pesos, 2,069 pesos por persona por mes en inversión directa en cada uno de los casos. Nosotros también dedicamos una parte a ver cuántos kilómetros recorren nuestros operadores, nuestras rutas normales en la región de CLELAC. Realmente pues son distancias muy cortas y si ustedes se fijan, al tener solamente 44% de las empresas, la mayoría por la zona geográfica, por la dinámica de la zona metropolitana de Monterrey, pues viajan en transporte público y entonces nuestras rutas no son tan largas como en otras regiones, si bien Santa Catarina, porque ya está un poquito más hacia fuera de esta zona urbana, pues sí tiene rutas de transporte un poco más lejanas. Todavía nada grave, 47 kilómetros al día, pues, y en una zona como Monterrey, que bueno, si bien hay tráfico,
Es 1 hora de trayecto, cosa que también no es tan lejana. Solamente el 22% de las compañías representadas nos dicen que otorgan comedor. El comedor, hay platillos de 48 pesos en promedio y las empresas subsidian con 31 pesos. Esto quiere decir que el personal que ocupa el comedor desembolsa 17 pesos por su platillo. Ahora sí vamos tras los salarios. Si ustedes notan, el ingreso, su salario base para llegar a CLELAC, a cualquiera de ustedes, es de 229. Les dejamos aquí el rango mínimo, o sea, el mínimo, el que menos paga, y el percentil 25, 203. Un proceso normal de esta categoría, de este rango, es inyección de plástico. Bueno, de capital mexicano no hay mucho, aquí es del tema de casi todos. El rango máximo es del percentil 75 al tope, a lo que más pagan, y como proceso o actividad son compresores de aire acondicionado de capital norteamericano. Ahora bien, en Catch tenemos la oportunidad de tener datos de todos, no de todo el país, de los estados donde más manufactura y industria hay, y si ustedes se ubican, CLELAC y buscamos Nuevo León, están compitiendo directamente en este momento, en este nivel, con estas empresas participantes contra el promedio que tenemos en Nuevo León. Señal de que están inmersos en la dinámica salarial de la zona. Por lo regular, en este periodo, en esta categoría de entrenamiento, vaya, duran 3 meses. Esto ya casi es una constante a nivel nacional, donde así se van marcando, y aunque hay tendencias hasta 6 meses y 1 mes, sí tenemos en consideración que la mayoría se cambian de posición cada 3 meses. También nosotros contamos cuánto personal hay en cada una de las categorías que vamos a ir verificando. En entrenamiento hay solamente el 13% de nuestro personal operativo. Entonces, de 229 que estamos viendo aquí, la siguiente categoría es 273. Si ustedes notan, no es un cambio tan brusco. Está balanceada su toma de muestra. Otra vez, el rango mínimo empieza en 188. Nuevamente es inyección de plástico. El rango máximo y una actividad característica de este rango, del percentil 75 hacia arriba, es transformación de aluminio. Si nos volvemos a revisar contra Nuevo León, en general, ya vamos un poquito atrás, pero no nada todavía tan notorio, ¿no? A nivel nacional, estamos por encima de la media. A nivel nacional es 244 la media de esta categoría. Nuevamente les dejo aquí el dato. Ya aquí cada proceso, cada empresa tiene su manera de acceder a la siguiente categoría, y aquí ya no hay más que de muchos, pero sobresale 9 meses de permanencia en esta segunda categoría. Y revisando eso mismo, vemos que 31% del personal operativo está ganando en promedio estos 273. Para esto nos sirve esta gráfica. De ahí pasamos a 317. Este es un operativo que ya se la sabe de todas. Todavía está aprendiendo, pero ya, digamos, domina su posición y por lo tanto ya tiene más habilidad para hacerlo. Nuevamente, el rango mínimo y el rango máximo, ¿sí? A nivel nacional, CLELAC quedaría, y si lo volvemos a comparar con Nuevo León, empieza a perder competitividad ya a este nivel. Estábamos muy cerquita en el primero, nos fuimos alejando en la segunda categoría. En esta categoría ya nos deja por un buen rango. Estamos a nivel de San Luis Potosí, Estado de México, como comparación. Eso sí, seguimos estando muy por encima de
la media nacional. Y aquí, como les hago notar, ya cada empresa sigue haciendo su variación para acceder a la siguiente categoría. Lo que más sobresale son 12 meses. Y vuelvo, el 29% de nuestros colaboradores que son operadores tienen un salario promedio de 317 pesos. De esos 317 pesos nos brincamos al salario máximo, que aquí sí da un brinco espeluznante. Según los datos de las 10 empresas que tuvieron a bien contestar, tenemos un brinco sobresaliente y un poquito más. Ahora nos resulta que tenemos un promedio que queda por encima de todos los estados. Si ahorita yo hiciera un ranking de salarios, CLELAC quedaría como número 1 en cuanto al salario máximo. Al personal que es multihabilidad, que domina su posición, que puede entrenar a otros y está a un paso de ser líder de línea. Ahí sí, nuestros datos, dada la cantidad de empresas participantes, nos hicieron tener esta variación tan grande en cuanto el primero, en cuanto a la categoría anterior y ¿no? Porque si se fijan, todavía hay procesos que pagan 285, pero hay alguien que paga casi 700 pesos como operador de línea. No es líder, no tiene más que mucha habilidad y ya domina completamente su posición. Entonces, a nivel nacional queda sumamente bien posicionado CLELAC en este momento, con este salario, con estas empresas. Si hacemos un resumen, aquí lo van a ver, lo van a ver perfectamente. Entramos con 229, una pequeña variación a 273, otra pequeña variación a 317, y de repente brinca, ahora sí que brinca la liebre, y llegamos a 465. Claro, esto tomando en cuenta que se necesitan 42 meses de estadía en la misma compañía para poder acceder a este tipo de salarios. Con un promedio para CLELAC global de 321 pesos. Este es un dato muy interesante. ¿Por qué? Porque en promedio estos 465 lo ganan el 27% de nuestros operadores. Y entonces, si vemos un salario, el costo de nómina estaría alto, dado la incidencia del personal en esta categoría. Si no tienen alguna pregunta, continúo. Parece que no. El personal técnico. Este es cuántos tenemos de cada uno. Esta es una revisión de cuántos personales tenemos. Herramientistas son el personal que más tenemos en planta, luego montacarguistas y así sucesivamente, y lo que menos tenemos es técnicos en inyección. En cuanto a salario de estas mismas posiciones, nuestro matricero tiene un salario de 20,000 pesos promedio mensual. Le sigue el electricista y el supervisor, aunque si bien como máximo tiene 20,000, en la mayoría de los casos es un ingeniero. Entonces, o alguien de personal que llegó de línea y tiene mucha experiencia y a lo mejor en el camino hizo 2, 3 cursos o tuvo la oportunidad de estudiar y entonces anda en promedio en la circunstancia nacional por debajo de otras zonas. Y así hasta llegar a montacarguistas, que es de 12,000 pesos. No me detallo cada uno, sino ahí tienen el paper cuando tengan oportunidad de verificar cada una de estas posiciones. Ahora vamos a los indicadores. La muestra tomada entre enero y junio, con su valiosa aportación, nos da estos números. Como aquí les dejo, como siempre, en el caso, cómo se va dando estas incidencias a nivel nacional. No todos los estados, por cuestiones de respuestas y de volumen de información. Su vecino, ustedes son parte de Nuevo León, aquí está Nuevo León en 2,
ustedes andan en 3, Nuevo León anda parejito en promedio en 4.09 y ustedes andan en 6. Habría que darle una revisada ahí a su ausentismo. Están altos. Realmente el país, si ustedes se fijan, muy poquitos andan por debajo del 4%. Este es un tema muy recurrente de ausentismo, porque luego nos vienen por ahí, nos ha pegado el COVID y todo este tipo de situaciones que nos lleva a tener elevados nuestros ausentismos. Como en lo personal siempre les digo, pues el ausentismo es ausentismo. Si ya se lo justifiqué o si no se lo justifiqué, a final del día, el 6% de mis colaboradores no llegó a trabajar. Y eso ocasiona tiempo extras, retrabajos, se detiene la línea un poco, muchas situaciones que se llegan a presentar, como ustedes bien lo saben, al tener este ausentismo, ¿no? Entonces, ya sea que lo canjeé por un día de vacaciones o lo haya canjeado por un permiso económico, pero al final no estuve presente para laborar ese día. Y eso nos lleva a muchas actividades extras que tenemos que, como empresa, a veces hasta pagar, ¿no? Como las horas extras. La rotación, aquí tienen la de los principales estados del país. Ustedes casi parecido, aunque son temas muy diferentes, andan arriba del 6% de rotación. Esto, como vimos en las gráficas donde vemos el crecimiento anual, nos pega directamente al momento de buscar este personal, de dónde sacar más y más y que no nos queden tan lejos y no nos aumente nuestro costo de transportación. Todo esto nos tenemos que, ahora sí que poner las pilas y buscar actividades, a buscar mecanismos para que nuestra rotación no llegue tan alto. No están tan lejanos y no es consuelo, como digo yo. Nuevo León, el estado, anda en 5.16. Sí, también alto, pero no es consuelo, sino tenemos que hacer entre todos sinergia para que los trabajadores no se nos estén moviendo por razones de, a veces internas, de supervisores, de líderes de línea, aparte de la dinámica que se ha generado por la ausencia a veces hasta de transporte, ¿no? Ya ven que se cerraron muchas fuentes de empleo y el modos de transportación y la misma dinámica de la pandemia, pero pues tenemos que hacer frente común para que no nos empiece a ser tema la rotación. Continúo, otros beneficios que se otorgan y mejores prácticas que se tienen en RH. Gastos médicos, solamente el 67% da gastos médicos mayores encaminados a gerentes y directores. Ya más población de staff también lo tiene. No se aplica para operativos. El seguro de vida, solamente 44% lo otorgan. La asignación de automóvil, lógicamente, es para gerentes y directores, al igual que la gasolina, y el mantenimiento vehicular. Al staff, solamente la mitad, el 60%, se le puede otorgar este beneficio de mantenimiento. De este 67% de gastos médicos mayores, el 75% que otorga, lo otorga también, como dentro de la póliza, a la familia del colaborador. Ese es un beneficio extra. Este apoyo de gasolina para directores y gerentes en CLELAC está en 4,370. El mantenimiento, que si bien es muy poquito, está en 7 pesos por kilómetro recorrido. Y la asignación de automóvil para directores de autos de lujo y para gerentes grandes, tamaño grande. El servicio, ya hablando más general de toda la población de las plantas, el servicio médico se otorga en el 78% de las empresas. Días adicionales, que son los tradicionales, de entre 2 y 4 días extra a los que marca la Ley Federal del Trabajo. Como otras prácticas, por ejemplo, seleccionar el periodo vacacional en el 100%, seleccionar el turno no se puede en CLELAC, en ninguna de las dos categorías. La jornada laboral, lógicamente, no se puede seleccionar a nivel operativo y tener home office. Ya en CLELAC hay un buen porcentaje de personal de staff que puede hacer su trabajo, dadas las circunstancias que se presentan, desde casa.
permiso para eventos escolares, que ahorita nada más está en papel, dado que aún no hay regreso seguro a la escuela, pues ahí está cómo se presentaba antes de pandemia. El 60% de las compañías otorgan convenios como descuentos en escuelas, ópticas, etcétera. Aquí les dejo los números, si quieren revisar o tienen visualizar, acrecentar estos convenios, pues aquí están unas opciones que pudieran encontrar. Eventos gratuitos, los que son populares en México se dan. El 65% de las empresas dan algún reconocimiento, incentivo por ideas de mejora, como souvenirs, bonos, incentivo económico o hasta artículos electrónicos. Estrategias de retención. En CLELAC, el 29% otorgan este beneficio a partir del tercer mes. Aunque bien, los montos oscilan entre 500 y 1,000 pesos, es una parte que estaría contemplado, aparte de los bonos y de puntualidad y productividad que vimos más arriba, estaría ya también participando este bono de permanencia, ¿no? Y esto nos ayuda a los datos que también vimos acerca de la rotación, ¿no? Responsabilidad social, el 75% de ustedes tiene participación en cualquiera de estas campañas de concientización social, y les dejo las más comunes. Hablábamos del outsourcing, en CLELAC todavía el 2%, yo sé que la muestra fue tomada entre enero y junio, todavía hay empresas subcontratadas para procesos productivos. Entonces, esto, como ya lo vimos, pues vamos a tener que tener un ajuste de ese 2% de nuestro headcount que tendría que pasar a ser parte de la empresa para poder cumplir con la nueva reforma. También nos vamos a la tarea de ver la satisfacción sin evidenciar o sin poner nombre de compañías que son subcontratadas. Si valoramos qué satisfacción se tiene. Por ejemplo, los servicios médicos, cualquier compañía que ustedes contraten están en el 9, la transportación, la limpieza, la recepción, la vigilancia, y lo único que tiene ahí, y también eso habla que tienen un poquitos comedores, anda apenas pasando la calificación aprobatoria. Los aspectos legales. Sabemos que empiezan a funcionar entre este año y el siguiente nuevos procesos para la toma de autoridades laborales. Nosotros todavía tenemos el mismo esquema que todavía entra en función casi en la mayoría del país. Entonces, en la región tenemos un citatorio en Profeder, una demanda en la Junta Local, en promedio, y una demanda en la Junta Federal. Atracción de talento. Si ustedes se fijan, nada, no hay, en CLELAC no hay otro, secundaria o primaria. ¿Sí? Aquí tendríamos que ver, al igual que como les mencionaba con el aspecto laboral de las mujeres, también con el aspecto laboral de preparatoria, y buscar un poquito más para no tener tan cerradas las opciones que nos puede llegar a cerrar a veces la contratación al buscar solamente un segmento poblacional. ¿Cuánto me tardo? O sea, yo contrato con secundaria. ¿Cuánto me tardo? En promedio, para entrevistar a 30 candidatos para puestos operativos. Aquí están los números en el país. CLELAC tarda, a pesar de la dinámica de rotación, 12 días. En lo particular se me hace un poco lento. Tendríamos que ver estos procesos para que fuera más ágil. Para personal técnico, administrativo y gerentes, pues la dinámica es un poco diferente, dado que su rotación no es tan acelerada como para personal operativo. Y muchas veces este gerente, este administrativo, viene a través de un proceso de corporativo, proceso más, digamos, sofisticado, que nos lleva a otro tipo de periodos, ¿no? De estos 30 candidatos, el 50% se queda, porque no se quedan los otros 5. Bueno, los otros 5 no se quedan. Aquí están los datos de todas las regiones, principalmente porque no tienen experiencia. La primera causa de que nosotros le digamos no gracias es por la experiencia en el ámbito que
que lo vamos a contratar. Y la segunda, que es la preocupante, es el antídoto. Entonces, entre estas dos opciones, nosotros no aceptamos a personal por sus problemas con el doping y por su experiencia laboral. Tendríamos que hacer ahí un pequeño análisis, y no dentro, sino externo, como una de las partes de la responsabilidad social, ver cómo podemos incidir para que este antidoping, yo sé que es un problema a nivel hasta mundial, y en México se está acrecentando, cómo podríamos colaborar para que nuestros posibles colaboradores, nuestros posibles empleados, tengan menos incidencia en el doping. Las fuentes de reclutamiento sigue siendo todavía en esta paraclela anuncios propios, pero ya va avanzando utilizar Facebook para hacer campañas de reclutamiento. Para personal técnico es promociones internas y anuncios. Lógicamente, para gerentes es outsourcing, portales como OSC, al igual que en administrativo. Lo que me queda claro es que si tenemos página de Facebook, podemos empezar a darle valor o acercarnos a las secretarías de desarrollo económico de los municipios, que por lo regular ya tienen páginas y permiten que nosotros liguemos ahí nuestro anuncio, que nos serviría para posicionarnos al momento de tratar de reclutar a personal que, como vimos, va a ser muy necesario. La capacitación, ¿cómo se presenta? ¿Cuántas empresas lo otorgan? ¿Quién lo da? Lo da personal, por ejemplo, para personal operativo lo da siempre personal interno de la planta, y solamente hay un 3% que está pendiente ahí de cómo se le daría en este periodo su capacitación. Así para estas posiciones claves dentro de la planta. Los horarios: primer turno 7 a.m., segundo turno ya hay una mezcla entre 2 y 3, no está tan fuerte uno que otro, y por la noche el tercer turno 11 de la noche. Si tenemos turno mixto, 8 de la mañana es lo clásico que entra. ¿Cuándo cambian de turno? 15% en la catorcena, 63% a la semana y solamente un 2% cada 6 meses. Las jornadas laborales, cuando se tienen los turnos, cuando se tiene el primero es de lunes a sábado, al igual que el segundo. Y si tenemos tercero y mixto, es de lunes a viernes. Para personal administrativo, 8 de la mañana es lo más recurrente, aunque ya hay plantas que empiezan labores administrativas a las 7, casi en su totalidad en el factor de lunes a viernes. Como parte de esto, el 67% de las empresas tienen practicantes, muy poquitos, entre 1 y 2, y hay casos donde sí se tiene hasta 6. Se les otorga un apoyo económico de 4,694 pesos por cada uno al mes. Y también en varias compañías se les otorga transporte, comedor, de manera gratuita, y en muy pequeños casos se les otorga un bono anual a manera de incentivo, ¿no? Las principales áreas donde nos ayudan los practicantes es logística, contabilidad, mantenimiento, ingeniería y calidad. Por mi parte, hasta aquí los datos. Les agradezco. Me quedo aquí unos minutos. Les agradezco a todos los que participaron, al clúster por tenernos a bien invitarnos a participar, y me quedo aquí un instante con micrófono cerrado y le paso la palabra a Marce para cualquier tema. Y aquí estoy a su disposición si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Isaac. Yo creo que sería bueno que si aquí los participantes tuvieran alguna pregunta al respecto de resultados muy completos, muy detallado, en donde, pues como pueden ver, es información muy valiosa para toma de decisiones. Entonces, ahora sí, pueden abrir su micrófono si tienen alguna pregunta o bien formularla en el chat. Mira, aquí ya tenemos una, Isaac, de Gabriela. Sí, vamos a compartir por ahí el correo, por correo, este reporte con mucho gusto. Así se los vamos por ahí a compartir. ¿Alguien quisiera tener una pregunta? Claudia.
Mi compañera les generó, antes de que otra cosa se nos pase, la encuesta de satisfacción que nos gustaría mucho en lo que formulan sus preguntas, que nos ayudaran a responder. Así es, y también no quiero dejar pasar la oportunidad, en colaboración del clúster herramientales, nos invitaron también a participar a la encuesta de técnicos, entonces yo creo que también los invito, por ahí les hicimos llegar la invitación, que será un reporte igual detallado solamente para posiciones de técnicos, por ahí se los hicimos llegar, para que también participen en ella y pues también tengan estos resultados. Recuerden que las empresas que participan son a quien se les otorga esta información completa. Entonces, bueno, vamos a esperar si hay por ahí alguna otra preguntita. Permíteme, déjame leer la pregunta. Me interesaría realizar una encuesta, ok, es lo mismo que decías, de García. Sí, sí. Sí, es la que leíste, Marcela, la de sueldos y salarios de la zona de García. No, Isaac, no, sí, yo creo que esta no la había leído por ti, Claudia. Me interesa, bueno, Claudia nos pregunta que está interesada en realizar una encuesta de sueldos y salarios para García únicamente de los últimos 2 meses por su incremento de rotación. A nosotros estaríamos en toda la disposición. Claudia, si te acercas con Marce y le damos forma y detallamos en qué posibilidades y cómo, Marce, en cómo generar la logística para realizarla, de parte de CACH estaríamos pues gustosos en servir ya en un tema ahí muy específicos.